amigos. Qué bueno volver a estar acá en la iglesia, en la casa de Dios y sobre todo en los cultos de oración, que en muchas ocasiones son los más descuidados de nosotros, cuando la oración es lo fundamental. Vamos a estar estudiando esta noche en el libro de Romanos, el capítulo 15, versículos 17 al 21. Entonces le voy a pedir el favor a una persona que pueda leer desde el versículo 17 hasta el 21. 15, 17. Romanos capítulo 15, versos 17 al 21. Dice la palabra de Dios: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Leído la palabra de Dios, ya vamos a ponernos en oración para que el Señor sea el que nos guíe en la palabra de esta noche. Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque tú nos has dado nuevamente vida. Te damos gracias también por la salvación y que nos has traído aquí a escuchar tu palabra, Señor. La palabra que tú nos das es clara y siempre habla a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Permite, oh Dios, que también sea clara para todo aquel que la escuche y que tú puedas decir a través de este vaso lo que tú quieras que escuchemos, Señor. Te damos las gracias, que pedimos dirección, guía y que podamos también prestar mucha atención, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre me llama la atención que cada vez que me toca una palabra aprendo mucho. Hay palabras que me llaman mucho la atención y es bonito estudiar porque es diferente leer que estudiar. Nosotros podemos leer un capítulo diario, podemos leer 5, un libro diario, pero es diferente cuando lo leemos y lo estudiamos. Y sobre todo cuando queremos que otras personas entiendan lo que nosotros queremos entender también, o lo que estamos entendiendo. Hay una palabra en el versículo 17 que tengo pues de qué gloriarme. Me llamó mucho la atención la palabra gloriarme. Yo estaba pensando de gloriarme en Cristo Jesús, dice. Entonces yo dije, bueno, el apóstol dice eso, ¿cómo podemos hacer para nosotros gloriarnos en Cristo Jesús? Y hay veces que usamos esta palabra muy a la ligera. Podemos decir que la gloria sea para Dios, que la gloria es de Dios, pero ¿realmente entendemos lo que eso significa? Yo quisiera, según algo que pude estudiar el día de hoy, compartirles lo que puede significar esta palabra. Entonces vamos a buscar también en el libro de Filipenses, capítulo 3, y leemos el versículo 3 hasta el 7, por favor. ¿Alguien que me ayude leyendo esa parte? 3 al 7. Sí, Filipenses 3, verso 3 al 7. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predeciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el pecado y que nuestro trabajo resultase en mal. Pero cuando Timoteo envió a nosotros y nos dio buenas noticias. Filipenses capítulo 3, del 3 al 7. Ahora sí que
conciencia, pero Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más. Circuncidado al octavo día, terminado en Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Listo, ese sí es. Entonces, me llama mucho la atención que ahí habla de la circuncisión. Entonces, la circuncisión es quitar una parte de la carne del cuerpo. Y viéndolo en el ámbito espiritual, vemos todo lo que era el apóstol Pablo, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor, cumplidor de las leyes. Entonces me llama la atención que todo lo que dice que es, él dice que lo deja como basura. Dice que para él es pérdida, que no lo estima. Entonces, cuando nosotros hablamos de gloriarnos, no es tanto por lo que nosotros sepamos, tanto por lo que tenemos, por lo que podamos apoyar, porque pensemos que yo estudié mucho, entonces yo puedo dar mucho. No es así. Gloriarse en Cristo Jesús es más bien dejar muchas cosas, incluso dejarlo todo para seguir al Señor. Y solamente así es donde nos pudiéramos nosotros decir que nos podemos gloriar en el Señor. Hay veces que pensamos también, bueno, yo voy a dejar esas cosas. Pero, ¿qué era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era una eminencia de personas, no era cualquier persona, era una persona que tenía unas cualidades muy buenas, de manera innata. Cuando él nació, ya nació privilegiado, y también unas capacidades adquiridas por mérito propio, se preparó, y todo eso él lo dejó para servir y tener el conocimiento de Dios. Entonces, lo bonito de esta parte es cómo nos gloriamos en el Señor. Podemos decir que nos podemos gloriar en el Señor, en Cristo Jesús, cuando dejamos las cosas del mundo, lo terrenal, la carne, cuando podemos circuncidar nuestros corazones, como dice en otra parte. Entonces, me gusta mucho esa parte porque gloriarse es dejarlo todo. En ese mismo Filipenses, en capítulo 3, verso 17, dice, sed imitadores de mí. Entonces, hay otro pasaje donde dice, como yo soy de Cristo. Anteriormente yo pensaba mucho en eso y decía, es como algo grande decir, ser imitadores de mí, que es decir, que me miren a mí. Entonces, ahí dice, el apóstol Pablo dice que sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Que también hizo el Señor. Lo dejó todo. Él lo dejó todo, absolutamente todo, para dedicarse por amor a la obra del Señor. Lo hizo el apóstol Pablo. Y por eso él puede decir, no porque él tenga muchas cosas, sino por todo lo que dejó. Entonces, para gloriarnos en el Señor, tenemos que dejar muchas cosas. Y no cosas que no nos sirven, sino las cosas que más nos gustan. Algo que a mí particularmente me gusta mucho es la música. Y recuerdo que yo tenía una selección de hace más de 20 años, de que armé mi propia selección de música favorita. Y ya después de que llegamos a los pies del Señor, ya empecé a darme cuenta que era algo malo escuchar esa música, no era música cristiana. Entonces, no es para gloriarme que lo digo, porque apenas he dejado una sola cosa. Y no fue que yo lo hice, sino que se me borró absolutamente todo. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. Pero hay cosas que lo que más nos gusta, debemos dejarlo, de manera que podamos gloriarnos en el Señor. ¿Qué nos gusta? ¿Será que nos gusta una novela? Es tan buena que no la podemos dejar. Cuando la dejemos, podemos decir gloria a Dios. El celular, podemos ver TikTok todo el día. Si lo dejamos, podemos decir gloria a Dios. Hay personas que persiguen sus sueños también. Todos los días están persiguiendo sus sueños. Hay veces que si dejamos nuestros sueños, podemos decir también gloria a Dios. También si estamos persiguiendo el dinero, eso es algo que casi todos estamos haciendo y a veces no nos damos cuenta de que somos esclavos de eso. Pero si nosotros lo dejamos todo en la mano de Dios, ahí sí podemos decir, no soy yo, sino Cristo en mí, como dice la canción que cantamos, gloria a Dios. Me llama también mucho la atención que el apóstol Pablo tenía un aguijón. Él tuvo una revelación, dice que no sé si en el cuerpo
sí, en persona, que subió al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no les daba explicar. Es tanto así que no la pudo explicar, no se puede explicar. Así de magnífico, de grande es la gloria de Dios. Es algo que no se puede pensar con palabras humanas no se puede entender. Pero el apóstol dice que él tenía un aguijón para que eso que él vivió, es algo que nada más nadie lo puede vivir, no lo puede explicar, no fuera exaltado sobremanera también. Entonces el aguijón es algo que también permite que nosotros glorifiquemos, porque también dice en esa parte que me gloriaré en las debilidades, no en lo que yo tengo, sino que me entrego completo al Señor, quitamos la carne, servimos en el Espíritu, y de esa manera podemos decir que Cristo está viviendo y permitiendo que nosotros sirvamos a Él, pero no con nuestras capacidades humanas, no por lo que yo aprendí en la universidad, porque lo que yo aprendí en el seminario, perdón que lo diga así, pero no es así, sino que cuando uno se entrega completamente a Dios, ya yo lo he visto en algunas personas, incluso acá en esta iglesia, cuando se entregan completamente al Señor, uno puede aprender. Y como dice en el pasaje que estamos leyendo de Romanos, dice que no solo de palabras, sino de hecho. Hay que no solamente decir una cosa, sino también vivir lo que estamos diciendo. Esta es la manera de que Dios va a permitir que nos glorifiquemos en Él. El versículo 18, si alguien lo puede leer, de Romanos, por favor, de 15, Romanos 15. Dice, no, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces ahí vemos que no es solamente lo que digamos, sino lo que hacemos también. Hay una parte que leí esta semana de la Biblia que decía que cuando nosotros obedecemos, hacemos que incluso las autoridades, las leyes, se callen. Entonces, también aquí, cuando nosotros hablamos y decimos con las obras, lo que estamos diciendo con las palabras, haremos también que los gentiles, que es el cuerpo, la iglesia de Dios, también sean obedientes. Pero si yo digo una cosa y voy y hago otra cosa, ¿hay alguna gloria para Dios en eso? Hay que meditar bastante en eso. Si nosotros queremos verdaderamente glorificar al Señor, tenemos que dedicar nuestras vidas y sobre todo dejar muchas cosas para que Él se pueda manifestar en nuestra vida. Somos unos vasos, el Señor dice que somos vasos, y la única forma de que nosotros podamos tener la palabra de Dios es que esté vacío y llenarlo de la palabra del Señor. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando, cantando, alabando al Señor. Entonces, lo hermoso de esto es que cada vez que nosotros estudiamos, aprender algo. Y cada día también debemos dejar algo de este mundo, algo carnal que no nos va a permitir crecer en lo espiritual. Es como una guerra. Si nosotros somos más carnales, si le dedicamos más fuerza a lo del mundo, a la carne, a los placeres, entonces el espíritu se debilita, se contrista. Entonces la idea es darle más alimento al espíritu para que la carne pueda bajar. También dice que el apóstol Pablo se esforzó en predicar el evangelio a lugares donde no había llegado. Incluso había lugares donde ya había llegado, pero él no quería en esos lugares para no tener un fundamento sobre un fundamento, sino que esforzarse quiere decir dejarlo todo, ir más allá de lo que los demás han ido también. Estamos viendo en mi casa algunos videos de unos misioneros y es sorprendente porque hay veces que incluso las personas que dicen o que evalúan que los misioneros están aptos para cumplir o para ir y hacer la labor espiritual de predicar el evangelio, hay veces que algunos dicen que una persona no es apta. Pero cuando el llamado es verdadero, cuando el llamado es de Dios, hay personas que se van así. Vimos un video donde una persona se fue sin recursos, sin nada, confiando en Dios. Pasó mucho trabajo, pero pudo glorificar a Dios y muchas personas pudieron conocer al Señor también por ello. Entonces, la invitación es a dejar el mundo, dejar la carne, y ser también consciente de lo que quiere el mundo que nosotros hagamos.
El mundo está planificando desde hace 10 años lo que va a suceder ya una década después. Es decir, que en el 2017 ya había una planificación 2030. Yo tuve la oportunidad de leer y me sorprendí, no sabía que el mundo planificara tanto. Entonces ya cuando nosotros estamos en el 2024, hay una planificación 2040 de todo lo que se quiere que nosotros hagamos. Es un sistema corrupto, carnal, espiritualmente muerto. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros combatir con la palabra del Señor, estudiando, aprendiendo cada día y dedicándonos al Señor. Una labor muy importante es en las casas. En una ocasión mi esposa me decía que una de las labores más difíciles o de los ministerios más difíciles es lo del de la familia, porque es a cada momento, en cada instante. Entonces le invitamos a dejar el mundo, a seguir el Evangelio de Cristo y poder crecer cada día más. Quería también compartir, que me ayuden con 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me aflige para que no me enaltezca sobremanera. Y el 8 también, por favor. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Listo. Creo que es el versículo 9 que dice... Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algo muy importante acá es que cada vez que se habla de la gloria de Dios, no es por mérito propio, sino que también al apóstol Pablo se le dice, bástate en mi gracia, es decir, descansa en mí, es decir, que no eres tú el que lo va a hacer, sino es el Señor que lo va a hacer. Entonces, cuando sintamos que no podemos, sintamos que las pruebas son muy grandes, recordemos esto, bástate en mi gracia. Y la gracia de Dios es también lo que nos va a permitir que nosotros nos gloriemos en el Señor. Entonces, recordemos siempre esta parte. La gracia es lo que nos da la salvación y la gracia también es lo que nos permite que la gloria sea para el Señor. No lo que yo estudié, no lo que yo hice, no lo que yo di, nada de eso. Es la gracia del Señor que nos permite que la gloria misma sea para el Señor y eso es lo que el Señor quiere. Esta noche voy a ser muy breve y quisiera terminar orando por la iglesia también. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque solamente por leerla ya sabemos que es verdad. Te damos las gracias porque no estamos oyendo palabras que no están escritas, sino que están escritas en tu libro. Escuchaba también de un niño que me decía que él sabía que Dios hablaba porque él lo había leído. Es bonito cuando podemos leerte y queremos, Señor, que la gracia tuya nos acompañe cada vez y que nosotros podamos decir que eres tú el que está actuando en nuestras vidas. Te damos las gracias por este día, te damos las gracias, Señor, por la iglesia. Sabemos que tenemos también acá grandes peticiones, pero todas, Señor, son para honrarte, para glorificarte a ti. Muéstranos, Señor, tu gracia y tu gloria a través de tus hechos y de tus palabras, Señor. Permítenos que cada miembro de esta iglesia también pueda glorificarte a ti cada día, no solamente de palabras, sino de hechos, Señor. Ayúdanos a dejar las cosas del mundo y a seguir las cosas espirituales. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias.